Bueno, como dije al inicio en la introducción, la idea de este es más un conversatorio. Queríamos que fuera un espacio pequeño y cerrado en el que pudiéramos compartir lo que hemos hecho en diferentes oportunidades, ya sea desde investigación, ya sea implementando proyectos, que sirva para nutrir esta discusión acerca de la seguridad rural, porque muchas veces cuando estamos hablando de temas de seguridad ciudadana, siempre tendemos a pensar y a enfocarnos en esas grandes ciudades, en las problemáticas de las grandes ciudades, y muchas veces dejamos a un lado esos contextos específicos de la ruralidad. Eh, la idea de esto, como digo, es que vamos a tener a estos tres panelistas, van a hablar alrededor de 15, 20 minutos cada panelista, y después de eso vamos a tener una sesión de preguntas, de intercambio de experiencias, o cualquier comentario que quisiéramos hacer. Entonces, vamos a empezar con el doctor Walter de Queseredi, como dije, de la Universidad de West Virginia. Es un honor realmente tener al doctor de Queseredi en este panel, siendo él uno de los más importantes criminólogos en temas de seguridad rural que tenemos en el momento. Él es ahorita presidente de Ciencias Sociales de Antin Carlson, director del Centro de Investigación sobre la Violencia y profesor de Sociología de la Universidad de West Virginia. Bueno, él ha publicado muchísimos libros, ha publicado 27 libros, tiene más de 130 artículos, publicaciones en artículos de revistas científicas y cerca de 100 capítulos de libros académicos enfocados en diferentes problemas sociales, pero una de sus especialidades es el tema de la violencia contra la mujer, y recientemente sacó un libro de temas de violencia contra la mujer en zonas rurales. Tiene diferentes premios como académico distinguido, entre esos en el 2004, un premio de parte de la División sobre Mujeres y Crimen de la Sociedad Estadounidense de Criminología, premio a la excelencia en investigación inaugural, premio Criminólogo Crítico del Año de la División de Criminología Crítica, y creo que podríamos seguir con sus distinciones, pero voy a aprovechar este momento para felicitarlo por su nombramiento. Acaba de suceder un nombramiento como nuevo Fellow of the American Society of Criminology, siendo él el primer canadiense y primer criminólogo enfocado en la ruralidad en ser nombrado Fellow de esta sociedad. Sin ser más, doctor Walter de Queseredi, the floor is yours. Podemos empezar. Well, thank you so much. It's an honor. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con ustedes y bueno, me emocionó mucho poder reunirme con todos ustedes y tener la oportunidad de compartir ideas y poder aprender de ustedes. Este es un evento muy oportuno, ya que el estudio de crimen social y control social se está moviendo rápidamente y está creciendo a un paso, a un ritmo internacional muy elevado, y me da mucho gusto compartir con ustedes links y contactos de la Sociedad Internacional para el Estudio del Crimen y Delitos Rurales, que como les decía es muy internacional con gente de todo el mundo, y la Sociedad de Criminología hoy tiene la División de Criminología Rural, y de la cual yo soy vicepresidenta, y también consiste de un cuadro de eruditos académicos y practicantes. Y hoy en día, bueno, pues cada vez está menos sesgado al tema urbano, sobre todo en los últimos 10 años. Y estoy muy impresionado de ver tal crecimiento, tal interés y en una base tan internacional. De hecho, todos los estudios sobre delito y control social hoy en día, por ejemplo, el estudio de problemas rurales sociales, probablemente el más emocionante y de mayor crecimiento. De modo que este evento es muy oportuno y espero que, dado que se está grabando, podamos compartirlo con nuestros colegas en todo el mundo, ya que sabemos que van a estar muy interesados en escuchar todo lo que tenemos que decir. Bueno, también quisiera mencionar que aunque estoy en la Universidad de West Virginia, yo soy canadiense, y los académicos canadienses aportan una perspectiva más global a problemas sociales y que la mayoría de las personas basadas en Estados Unidos. Es lo que yo he notado, por lo menos, ya que como canadiense estamos influenciados por diferentes tradiciones intelectuales y políticas de todo el mundo, incluyendo el sur global, Francia, el Reino Unido,
Alemania y otros lugares. De modo que mis propuestas políticas y mis sugerencias están basadas en el pensamiento internacional sobre los problemas rurales y sociales, así como, bueno, en donde me parezco mucho lo que se piensa es que yo no defiendo mucho los medios punitivos para prevenir el delito. Como saben ustedes, Estados Unidos hoy en día es el país más punitivo del mundo y tiene el mayor índice de encarcelamientos. Este experimento de encarcelamientos es una falla, es un fracaso, ha costado muchas vidas y ha hecho muy poco por ayudar a la población rural. Desafortunadamente, no sé si han tenido la oportunidad de seguir algunos de los eventos políticos recientes. Sin embargo, las comunidades rurales se han convertido en poblaciones más conservadoras y los políticos están conectados muy de cerca con Donald Trump y buscan votos rurales y los están obteniendo. Y esto me preocupa mucho en cuanto a prevención de delitos rurales y vamos a ver una tendencia a ver una moda más punitiva, ya que estamos viendo también en Estados Unidos una proliferación de prisiones privadas rurales, prisiones con fines de lucro, ya que a medida que estas industrias empiezan a desaparecer, las prisiones empiezan a ganar terreno y realmente no hay una gran diferencia. Así que mi abordaje, como ya mencionó Beatriz anteriormente, la mayoría de mi trabajo rural se enfoca en la mujer rural, no tanto como sobrevivientes de la violencia interpersonal, sino también, bueno, he estudiado delitos muy poderosos como la violencia contra los productores y propietarios de granjas y también he examinado violación y genocida, que la mayoría ocurre en las partes rurales del mundo. Sin embargo, mis propuestas de políticas mueven la conversación fuera del mundo de la justicia. Sí, y más bien nos vamos a la política social. Yo soy defensor de algunas reformas muy importantes legales, sobre todo en Estados Unidos, donde la presencia de armas de fuego, entre otras, es atemorizante. Y seguramente ustedes conocerán los tiroteos de los que escuchamos casi cada semana. Y en cuanto a reformas legislativas, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que podría suceder, sobre todo en las comunidades rurales que tienen un porcentaje más elevado de propiedad de armas. Digo, si vemos a Canadá y Estados Unidos, Canadá es muy rural y verán que la mayoría de los propietarios de armas de fuego se encuentran en comunidades rurales. Y si consideramos el homicidio en comunidades rurales, particularmente el feminicidio, el asesinato de mujeres, que sabemos que es un problema muy serio en México, pues está también atrayendo la atención entre académicos interesados en temas de feminicidio. Los índices de asesinato en lugares rurales entre mujeres en Norteamérica es mayor que en áreas urbanas y suburbanas, con una gran mayoría de mujeres siendo asesinadas con armas de fuego. Y la propiedad de armas de fuego, bueno, pues tenemos a mucha gente que tiene numerosas armas de fuego. Y si seguimos con esta misma idea aquí en Norteamérica, la política de armas de fuego en Canadá, que es muy restrictiva, si tomamos a Toronto, una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo, como ejemplo, es una de las más grandes en Norteamérica, de hecho, pues se considera una gran sorpresa y un desastre que haya ese índice de asesinatos en Toronto. Y en Canadá, pues es de 3 a 4 veces más grande y tiene mucho que ver con las políticas tan restrictivas y es por eso que se ha reducido tanto. Y bueno, yo soy un defensor de una legislación más estricta, ya que funciona en Canadá y también funciona en Australia. Y es de particular importancia, si estamos hablando de lo que sucede en áreas rurales, considerar los índices de violencia en contra de la mujer en comunidades rurales alrededor del mundo, incluyendo el sur global y el norte global. Y los índices de la violencia en contra de la mujer son mayores en comunidades rurales. Y tenemos evidencia definitiva, conclusiva y estadística sobre ello. Y si consideramos a las mujeres en general, 1 de cada 3 mujeres en el mundo va a experimentar algún tipo de violencia física y sexual en el curso de sus vidas. De modo que
las armas de fuego, bueno, es un tema muy importante. Ahora, las estaciones de policía femeniles. Hemos visto en Argentina estas figuras que al parecer son muy exitosas. Necesitamos una mayor investigación de evaluación. Sin embargo, lo que he visto a partir de mis colegas es que parece ser algo muy prometedor. Muchas mujeres rurales se sienten más cómodas y la investigación preliminar indica que es más probable que se reporte a la policía cuando hay presencia de mujeres en las estaciones de policía. Entonces es pensar fuera de la caja, es salir de justicia que yo encuentro. No sé si existe algo así en México, sé que existe en Argentina y me encantaría ver un crecimiento en este departamento de policías femenil en el mundo rural. Y lo que también debemos considerar como un enfoque es la educación, particularmente educar a los hombres en cuanto a la violencia en contra de las mujeres, en cuanto al sexismo, el patriarcado. Existe un gran movimiento de la campaña de las mujeres, por ejemplo, en Canadá, que ya es a nivel mundial y también hay gente que está trabajando en todo el mundo, tanto en comunidades rurales y urbanas, para educar a los jóvenes y a los hombres sobre el sexismo, el patriarcado y la violencia en contra de la mujer. Y podríamos hablar un poco más al respecto posteriormente. To draw from. Existen modelos excelentes y mejores prácticas que ya están basadas en pensamientos internacionales y que también están arraigados en pensamientos de pueblos indígenas y que se ven muy influenciados por un pensamiento de los pueblos indígenas y los pueblos originarios, ya que podemos ver que en el sur global es de fundamental importancia, así como en el contexto canadiense. De modo que tenemos aquí experiencias compartidas al respecto. Lo mismo pasa en el contexto australiano, en donde los problemas y los temas de los pueblos originarios son de suma importancia. De modo que las comunidades aquí lo que buscan es justicia, restauración, círculo de sanación. Eso es lo que nos permite, obviamente, salirnos de lo típico y que permite que la gente que ha cometido delitos menores no termine en el sistema judicial que cuesta tanto dinero y cuyos índices de fracaso son tan elevados para empezar. Necesitamos mayor prevención y servicios de protección en las comunidades rurales. Tenemos áreas muy reducidas que si tienen 1 o 2 policías tienen suerte, ¿no? Entonces, son también personas que tienen que cubrir grandes territorios y no están bien preparados. Mucha gente ni siquiera sabe quiénes son estos oficiales de policía. Hay otros servicios de incidencia que no están bien basados. Y en Norteamérica podría decirles que los índices de población determinan el financiamiento. Y bueno, justo al otro lado de la calle está el estado de Pensilvania. Y el índice de violencia sexual hombre-mujer es mucho más elevado en el estado de Pensilvania. Sin embargo, el estado de Pensilvania determina el financiamiento basado no en los índices o porcentajes, sino en el estatus de la población. Y esto tiene que cambiar, ya que mucha gente está sufriendo en silencio. Hay gente que dice que tiene que producir bibliotecas rurales para poder ofrecer servicios a la mujer y para niños en situación de abuso. Y cabe mencionar que en la criminología rural hay una ausencia conspicua de investigación sobre menores, sobre el abuso físico y sexual de menores. Necesitamos más trabajo en esta área. Y una de las pocas personas que conozco que lo está haciendo es Michael Soldier, que está basado en Australia y que también viaja a Canadá bastante seguido, ya que el abuso físico y sexual contra niños, niñas y adolescentes en promedio de las comunidades es alarmantemente elevado. Podría ser 8 de cada 10, lo cual es absolutamente impresionante. Y sabemos que en la historia del colonialismo y el trauma histórico, etcétera. Ahora, políticas económicas, desarrollo económico. Esto es muy importante. Si tenemos una economía fuerte, los índices de abuso de sustancias y otro tipo de delitos relacionados va a reducirse. Y también sé, bueno, porque obviamente sé que se nos está acabando el tiempo y una disculpa por ir un poco rápido. Sin embargo, tengo una lista de temas que tenemos que abordar. También la mayor cantidad de robos que suceden, robos en granjas, es por parte de negocios urbanos. Y
lo que hemos descubierto en nuestra investigación es que muchos productores están renuentes a reportar el robo de ganado y equipo, ya que tienen que asistir a los mismos lugares como bares, iglesias o escuelas en donde los perpetradores se encuentran. De modo que esto termina eliminando la confianza en la comunidad. Así que en la definición de delito tenemos que considerar la agricultura, la producción agrícola, etcétera. Hay todo un campo de estudio que probablemente ya conocen que se llama criminología productora, donde la gente se da cuenta cómo se daña el ambiente. Y los criminologías pues tienen que considerar eso también como un delito. Y violaciones de derechos humanos que toman un abordaje de derechos humanos para entender la prevención de delitos rurales. Estos son algunos de los aspectos. Digo, la lista podría seguir y seguir. Sin embargo, básicamente tenemos que ampliar nuestra definición de crimen. Necesitamos ampliar nuestro pensamiento sobre cómo prevenir el delito y ir más allá del reino de las respuestas de justicia social y más bien empezar a desarrollar la comunidad, desarrollar la resiliencia comunitaria, los recursos comunitarios. Si lo hacemos así y vemos algunos países, los más progresivos, como aquellos en el área escandinava, hay problemas ahí, sí, claro, hay problemas rurales también ahí, claro. Sin embargo, esas naciones a menudo ofrecen buenos modelos sobre cómo podemos mejorar servicios sociales y cómo podemos mejorar las políticas sociales para reducir el delito en lugar de depender de esfuerzos en la justicia social. De modo que, bueno, quisiera cerrar con ello mi participación y quisiera escuchar también sus comentarios más adelante si es posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor de Casoreri. Estoy segura de que tendremos muchas preguntas y comentarios para la siguiente sesión. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle paso ahora a nuestro otro panelista, el doctor José María Ramos, que nos acompaña del Colegio de la Frontera Norte y también desde CACEDE. Él es doctor en Gobierno y Políticas Públicas del Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset de Madrid, España. Es licenciado en Sociología y cuenta con una maestría en Relaciones de México-Estados Unidos de la Universidad Nacional de México. Es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, como lo mencioné, en la ciudad de Tijuana, y es adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública de APA. Entre sus distinciones, también tiene su línea de investigación es más enfocada a temas de gobierno y administración, relaciones entre México y Estados Unidos, seguridad, gobernanza y evaluación de políticas públicas. Cuenta con diferentes distinciones, entre esas el Premio Nacional de Administración Pública, cuenta con una distinción del Instituto Nacional de Administración Pública por la investigación, desarrollo regional y relación transfronteriza, el caso entre México y California, y también como investigador nacional otorgado por el Sistema Nacional de Investigadores. Le doy paso entonces al doctor José María Ramos. Sí, muy buenos días a todos y todas. Un agradecimiento por la invitación a la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Sin duda alguna, como se comentaba al inicio de esta sesión, los temas de inseguridad, violencia en áreas rurales es un tema relativamente nuevo. Y la perspectiva que quiero compartirles con ustedes es una perspectiva más orientada a cómo se pueden fortalecer tanto procesos de gobernabilidad, de gobernanza, de gestión y de políticas. Quiero compartirles rápidamente una presentación. Okay. Bien, Bien, la perspectiva que quiero compartirles con ustedes, como lo comentaba, es una perspectiva de estas 3 o 4 dimensiones que me parecen centrales. Es decir, cuál es la relevancia de fortalecer procesos de gobernabilidad, de gobernanza, de gestión y de políticas diferenciadas en México. Y sobre todo a partir de lo que está pasando en estas 3 grandes regiones que caracterizan al país,
sobre todo frontera norte, que es el área que conozco un poco más, el centro y el sur del país. Avanza. Ok, ¿cuál es el contexto que quiero distinguir? El contexto del que yo estaré hablando de un contexto de seguridad multidimensional que de alguna manera afecta a cada una de estas regiones. Obviamente que la prioridad tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana, pero por ejemplo en contextos tanto del centro y sur del país está presente una dimensión de seguridad nacional que tiene que ver con los temas de narcotráfico, crimen organizado. En el caso de nuestras fronteras, sobre todo el norte, el tema de seguridad fronteriza es un tema importante por la relevancia que tiene el tráfico de armas, el tráfico de drogas, y todos estos procesos particulares que afectan sobre todo tanto a las áreas urbanas, pero que también afectan o que generan una serie de sinergias en las áreas rurales. Y obviamente el tema de seguridad pública. Aquí el gran desafío que yo veo es cómo desde el ámbito de los municipios, de las entidades, se puede plantear un modelo de gestión de estas distintas dimensiones, sobre todo cuando los municipios tienen facultades o funciones muy definidas dentro del marco legal, que es prestación de servicios públicos, que es el tema de fortalecer el tejido social, que es el tema de tener corporaciones policíacas con características particulares. El problema es que en cada una de estas regiones están presentes esas distintas dimensiones de narcotráfico, violencia, tráfico de armas, etcétera, etcétera, que superan el ámbito institucional que caracteriza a los municipios. Por eso la relevancia de que en de plantear una serie de políticas que tiendan a un enfoque de una eficaz coordinación, planificación interinstitucional y en los casos que proceda de carácter transfronterizo binacional con los Estados Unidos a nivel internacional. Es decir, si no se entiende esta dinámica de las facultades institucionales, el contexto socio-institucional de la violencia y el marco global, pues ese es un tema de un gran reto para nuestros contextos, ¿no? Según datos de CONAPO del 2017, podríamos caracterizar que en el país habría cerca de 40 millones de personas viviendo en municipios rurales, cerca del 35% del total nacional a la fecha, y que los municipios urbanos estarían concentrando cerca cerca de 83 millones, casi el 70% de la población nacional. Sin embargo, hay regiones o hay municipios donde desde el punto de vista sociodemográfico estaríamos hablando de regiones semi-rurales, semi-urbanas, en donde los procesos se dan de una manera pues particular. Ahorita entraremos en algunos detalles, ¿no? De las 32 entidades que conforman el país México, 8 pueden ser consideradas como rurales, toda vez que más del 50% de la población estatal vive en localidades menores a 15,000 habitantes. Hay que recordar que el país tiene aproximadamente 2,724 municipios, por lo tanto, esta situación sin duda alguna es relevante. El estado de Hidalgo, por ejemplo, presenta la tasa de homicidios dolosos más bajas. ¿Por qué? Porque la problemática no se puede comparar, por ejemplo, con el municipio de Tijuana, ni con el municipio de Mérida. Esa es la importancia de los contextos socio vinculados con la violencia. Mientras que el caso de Guerrero tiene la más alta, con cerca de 64.3 muertes intencionales por cada 100,000 habitantes. ¿Por qué? Por el tema del trasiego, por el tema de la amapola. Es decir, esos espacios específicos son muy importantes al momento de tratar de fortalecer iniciativas de gobernabilidad, de gobernanza, de política, de Estado de Derecho, etcétera, etcétera. En cambio, tenemos a otras 10 entidades que tienen una configuración semiurbana, lo que les estaba comentando, pues la población que vive en localidades mayores a 15,000 habitantes no superan el 70%. Y ahí entramos un poco en las comparaciones, ¿no?
Campeche presenta la tasa de homicidios más baja, equivalente al 7.3, pero si lo comparas con Sinaloa, o sea, tenemos casi el 44% de los homicidios, por lo cual es una de las incidencias más altas, ¿no? Entonces, noten la diferencia entre Hidalgo, Campeche, Tijuana, Sinaloa, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, un poco lo que estaba comentando, es decir, cómo podemos plantear una serie de políticas específicas, pero que engloban categorías o dimensiones que son fundamentales en función de las buenas experiencias a nivel nacional o internacional. El tema del Estado de Derecho, el tema de la gobernanza, visto entre dos niveles. ¿Cómo cambia el Estado, el gobierno, la administración para generar una administración responsable, eficaz, eficiente? Y la gobernanza vista desde el punto de vista democrático. Es decir, cómo genero yo como Estado, gobierno, administración, una serie de consensos, una serie de acuerdos con los distintos actores sociales, empresariales, para generar procesos de gobernabilidad, para fundamentar una serie de políticas públicas, ¿no? Entonces, en el caso de la experiencia, se puede decir de una manera general, que uno de los, del papel, una de las tensiones entre fortalecer este tipo de políticas públicas, desde el punto de vista de la incidencia del narcotráfico, del crimen organizado, tiene que ver, por ejemplo, con el tema del control del territorio, como un elemento fundamental. Y históricamente en el caso mexicano se ha dado una relación sui generis entre lo que se llama una relación entre el Estado y, por ejemplo, lo que ha sido históricamente, cuando menos en los últimos 40 años, las defensas rurales, desde el punto de vista de una serie de alternativas de desarrollo institucional, pero que también estuvieron asociadas a lo que en su momento, bueno, que de hecho todavía sigue existiendo, lo que es el Cuerpo de Infantería de Defensas Rurales vinculados al Ejército Mexicano, y que de alguna manera son opciones para fortalecer la autodefensa o la vigilancia comunitaria, considerando las particularidades que ha tenido en los últimos 40 años la violencia, sobre todo en el campo mexicano. Y por eso los datos previos, es decir, en qué medida este tipo de alternativas institucionales han sido una opción eficaz para reducir la violencia, que no ha sido la misma en los últimos 30, 40 años, pero que al contrario se hace cada vez más violenta. Y entramos de una manera muy general y rápida para hacer una caracterización de estos contextos sociales y geográficos. El caso de Frontera Norte, tendríamos que la mayor parte de la incidencia delictiva se da en zonas rurales, en zonas urbanas. Estaríamos caracterizando que los municipios, sobre todo de Tijuana, Ciudad Juárez, se estarían concentrando cerca del aproximadamente el 60%. Sin embargo, estos municipios, sobre todo el caso de Ciudad Juárez, y Abraham tendría más información al respecto, son municipios en los cuales determinadas áreas rurales son utilizadas como áreas de trasiego, pero que la dinámica se da desde el punto de vista transfronterizo. ¿Por qué? Porque el destino final es la alta demanda de Estados Unidos. Y aquí, pues, se da un contraste muy interesante, es decir, tenemos que estas ciudades, Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo Laredo, son ciudades que históricamente han tenido un crecimiento económico muy importante, pero que también se caracterizan por estos otros contrastes, ¿no? Violencia, narcotráfico, y políticas de control fronterizo desde el punto de vista, dentro del punto de vista del control, ¿no? Y ahí entra un tema relevante, y que yo creo que es interesante desde el punto de vista de elecciones para el presente y futuro, que a pesar de que, por ejemplo, Baja California y Tijuana es uno de los estados con mayor incidencia delictiva, sobre todo homicidios dolosos, en ese estado se estará concentrando de los últimos, ¿qué será? De los últimos 4 o 5 años, cerca del 10% del total de homicidios dolosos. No es un factor que inhibe o que limita los procesos de gobernabilidad. En otras palabras, desde mi punto de vista, hemos tenido una reciente alternancia democrática en el país y no necesariamente fue atribuida a este tema. Es decir, se puede tener una gran incidencia delictiva, pero no implica un cambio democrático. Los cambios democráticos, sobre todo en el caso de California, en la elección, no necesariamente en los estados, tiene que ver con temas de corrupción, mal gobierno,
deficientes gestiones de gobiernos anteriores. En el caso del centro, tenemos una conexión muy importante de estos vínculos. El caso, por ejemplo, comentamos el caso de Colima, por ejemplo, son áreas de precursores y químicos, todo el tema de fentanilo llega ahí, la conexión con países asiáticos, etcétera, etcétera. Tenemos cultivos de amapola y redes delictivas, el caso de Michoacán, Guerrero. Es decir, tenemos una serie de violencias sugeridas que estaban afectando a nuestras comunidades y que han generado, y como sabemos, el tema y las propuestas de autodefensas. Recientemente el problema muy complejo de huachicoleo, sobre todo en el caso de Guanajuato, Puebla, que de alguna manera se ha reducido, sin embargo siguen estando presentes grandes retos. El gran problema de todo esto, ¿cuál es? Que se da un impacto en grupos vulnerables, es decir, se dan estos procesos de migración forzada. Hace 3 años, hace 3 años, cerca de 26,000 solicitantes de asilo en Estados Unidos de origen mexicano se presentaron precisamente por esta causa. Un número importante, cerca de 50 o 60% fueron mujeres. Y por otra parte tenemos las otras dinámicas, ¿no? Que en estas comunidades, crecimiento económico regional, el caso de Jalisco, Michoacán, Guerrero, pero que también tiene esos dos contrastes, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles son los contrastes? Al igual que en el caso del norte, frontera norte, pues estos violencia, crecimiento económico, y vaya, pues aquí los retos es cómo implementas políticas de fortalecer el Estado de Derecho en estas comunidades con distintas características de la violencia. Aquí podremos también mencionar el tema muy lamentable de los 43, es decir, cómo el problema de los 43 estudiantes desaparecidos ha generado todo un fenómeno internacional. El problema es que pues tenemos datos de cerca de, creo entendido que en estos últimos 3 años de 60, 70 mil desaparecidos, ¿no? Entonces, véase la dimensión. ¿Cuáles son los contrastes? Reitero, el tema de la violencia, crecimiento económico y los grandes retos, cómo podemos implementar una serie de políticas del Estado de Derecho, el tema de la gobernabilidad y los avances que se están teniendo en temas de crecimiento y desarrollo. No obstante que, por ejemplo, en los últimos meses, una de las razones por las cuales se ha incrementado el precio del aguacate y limón es precisamente temas de extorsión, temas de violencia, lamentablemente con los productores, ¿no? Ya finalmente, para cerrar, frontera norte, tenemos otro tipo de violencia que afecta a nuestras comunidades rurales, violencia por disputas indígenas, una cierta relativa influencia del crimen organizado, no puede mencionarse lo mismo el área, bueno, pues sí, de alguna manera, los altos de Chiapas, con la parte de Oaxaca. Tenemos toda una dinámica de flujos migratorios y dinámica transnacional desde el punto de vista de trata, trasiego, comercio ilegal. El movimiento de los zapatistas, que en su momento fue un momento muy importante, que generó ciertos efectos positivos desde el punto de vista de turismo, visibilidad internacional, y que ahora tenemos otro tipo de propuestas hasta cierto punto de ecoturismo, reactivación económica, etcétera, etcétera. En este contexto, la gran pregunta es cómo las iniciativas del gobierno mexicano que han planteado desde el inicio de esta administración un plan de desarrollo integral de frontera sur. Por el lado mexicano, por el lado, perdón, de Estados Unidos tenemos la iniciativa del programa de desarrollo hacia esta región. Ambos programas de alguna manera pretenden atender las causas de la violencia, de la migración, de alguna manera abordan el tema de la migración. Aquí el desafío es cómo este tipo de programa de desarrollo integral que tienen como objetivo disminuir la migración, pero como sabemos la migración tiene que ver con estos factores de violencia, tanto en frontera sur por temas de contracción económica y de alguna manera por los problemas de cambio climático, estarían incidiendo en esa reducción. El viaje que inicia en estos días el presidente López Obrador creo que va en esa lógica, ¿no? Pero incluso llama la atención que es acompañado por el secretario de Defensa y el secretario de Marina, ¿no? Y esto, sin duda alguna, es un aspecto relevante. Conclusiones. Creo que el gran desafío, y que aquí se ha presentado de manera general, es cómo plantear una serie de procesos de gobernanza, de gobernabilidad,
de gestión y de políticas integral que fortalezcan la sociedad, la seguridad en nuestras comunidades rurales, tomando en cuenta esta heterogeneidad, pero la propia complejidad del problema y la influencia que en este caso pueden tener o tienen el crimen organizado, narcotráfico, etcétera, etcétera. Está comprobado, no fue el tema de esta charla, porque yo quise acentuar un poco los temas de gestión de políticas, que no necesariamente la pobreza es un factor que incide en los temas del crimen organizado. Es decir, tiene que ver con otras dinámicas mucho más complejas y sobre todo el tema de los incentivos para que estas actividades de trasiego, narcotráfico o crimen organizado sigan creciendo tanto en comunidades rurales a partir de las dinámicas que se dan, a partir del cultivo de amapola, por ejemplo, lo que pasa en Colima, con los temas de los precursores químicos, con el crecimiento que se ha dado de las diferentes formas de fentanilo, etcétera, etcétera. Tercero, tenemos contextos geográficos muy distintos y el gran desafío es, planteamos y formulamos una serie de procesos de gobernanza y de políticas similares. ¿Cuáles son los incentivos que podemos plantear desde el punto de vista institucional, pero también desde las prioridades y perspectivas que en este caso tiene la propia Fundación Panamericana para el Desarrollo? ¿Cómo integramos las agendas internacionales para el desarrollo? Es decir, yo he trabajado en los últimos años, de hecho está próximo a publicarse un libro del impacto de las agendas 21, de las agendas del objetivo de desarrollo del milenio y de los retos que tienen nuestros municipios, sobre todo de frontera norte, para hacer suyos la Agenda 2030. Por eso yo mi insistencia en estos temas, ¿no?, que a mí me parecen fundamentales. El gran desafío es cómo generamos una serie de procesos de adopción, pero sobre todo de adaptación de estas agendas y que tengan impactos para generar menos violencia, menos vulnerabilidad a los grupos que son más sensibles a este tipo de violencia, sobre todo mujeres y niños y niñas. Cómo implementamos esta nueva discusión que se está haciendo sobre Hábitat 3, la nueva agenda urbana que se ha discutido recientemente, y sobre todo, pues el gran desafío de cómo trabajamos el tema del Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. Creo que fue un contexto muy interesante de que podríamos discutir ahorita en la sesión de preguntas, que vemos muchas similitudes en otros países como Colombia, y estaría muy interesante revisar más adelante. ¿Es esto seguridad rural? Lo que estamos revisando es seguridad rural, esto es seguridad nacional, como los desafíos, cómo los debemos ver, desde qué perspectiva, pero bueno, creo que lo podemos dejar para nuestra sesión de preguntas y de conversación, y ahorita le damos el paso al doctor Francisco Maza, que nos acompaña desde la Universidad de Cartagena. Él es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas y máster en Economía y Desarrollo Territorial de la Universidad de Cádiz, en España. Es administrador industrial de la Universidad de Cartagena y actualmente se desempeña como docente de tiempo completo e investigador en esta misma universidad, en Cartagena. También está adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, así como al Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Tiene más de 12 años de experiencia investigativa en áreas económicas y sociales, y tiene un énfasis en especial en estudios sobre desarrollo territorial, conflicto y gestión pública. Y queremos aprovechar que lo tenemos aquí, nos va a comentar un poco acerca de esos retos, esa interconexión entre desarrollo rural en zonas de conflicto, especialmente en el Caribe colombiano, que tal vez podamos conocer un poco mejor y hacer un paralelo entre situaciones similares que podamos encontrar en México. Entonces le doy la palabra al doctor Francisco Maza. Muchísimas gracias por la invitación a este evento. Es un placer estar aquí y compartir un poco de la experiencia que hemos tenido
aquí en Colombia, sobre todo en la región, en materia de seguridad rural, sobre todo por la experiencia que nosotros hemos vivido por más de 60 años de un conflicto armado interno que por supuesto ha traído retos fundamentales para la atención a la seguridad y no solamente digamos, en todos los ámbitos de todos los lugares del país, sino sobre todo en los lugares en los cuales se ha concentrado con mayor fuerza los estragos que ha traído consigo el conflicto armado. Me voy a permitir aquí compartir la pantalla para mostrar parte de esta discusión acerca de, en este caso, sobre el fomento a la seguridad y el desarrollo en esta región de transición hacia el conflicto. Entonces, en principio, hablar acerca de que uno de los grandes retos que nosotros tenemos y que es de gran complejidad en Colombia es garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, sobre todo en los ámbitos rurales, sobre todo por la importancia que esto tiene como un factor clave transversal para el desarrollo rural de diferentes ámbitos del desarrollo humano, desarrollo agropecuario, socioeconómico, entre otros, porque uno de los grandes elementos fundamentales que hemos considerado es que la seguridad siempre ha jugado un papel fundamental en garantizar la estabilidad o la inestabilidad económica, tanto política como social, desde la ruralidad colombiana, sobre todo porque el poder que ejercen los grupos alzados en armas. Ahora que estamos en un proceso de transición hacia un postconflicto, pero también por los 60 años que nos han acompañado por cuenta de este conflicto asociado a la tierra, que ha centrado su atención en las zonas urbanas, en las zonas rurales, perdón, y que han tenido presencia también de bandas criminales asociadas a los cultivos ilícitos y que también en otras condiciones, las condiciones de seguridad y la mejora de las condiciones de quienes habitan en la zona rural siempre ha estado ligada al despliegue y a la persistencia de la fuerza pública, pero siempre con una escasa presencia digamos que de la atención a elementos asociados a los elementos socioeconómicos y de justicia en los territorios, sobre todo porque lo que hemos nosotros vivido en Colombia en materia de conflicto armado ha generado como resultado más de 9 millones de personas que se han visto afectadas como víctimas por cuenta del conflicto armado. Es decir, de que aproximadamente el 10% de la población de Colombia se ha visto afectada por cuenta del conflicto armado en materia de desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzosa, entre otros casos que por supuesto que nos han colocado en la agenda pública internacional. Y sin señalar, yo creo que sin exagerar, yo creo que somos uno de los países que tiene los niveles más altos en materia de víctimas de conflicto armado, no solamente en Latinoamérica, sino en Colombia. Y esta violencia, estos despojos, desplazamientos se han centrado sobre todo en las zonas rurales de nuestro país y que ha dado consigo que durante este tiempo se haya concentrado más la atención en desarrollar estrategias para poder persuadir y acabar con estos grupos alzados en armas que atender temas asociados a la resolución de conflictos a nivel rural por cuenta de la policía, jueces, entre otros entes propios de la institucionalidad. De hecho, la ruralidad de nuestro país es muy heterogénea. Podemos ver en esta gráfica, dentro de la clasificación que se ha realizado en materia de definir el país por regiones funcionales, tenemos en primer lugar las que son un poco más claras, que son ciudades aglomeraciones, luego tenemos nodos subregionales o de intermedios en materia de densidad poblacional y de relaciones y de presencia de acciones e instituciones para la atención de elementos sociales y públicos en el territorio, las zonas rurales de tamaño, densidades intermedias y las zonas de rural disperso, que podemos observar que representa buena parte de nuestro país y que a su vez representa más del 30% de la población del territorio y donde se ha concentrado con mayor afectación el conflicto, y también son las zonas que tienen los más altos indicadores de pobreza en el territorio. Es donde tenemos grandes problemas en materia de condiciones sociales y económicas que se han agudizado más en las zonas rurales. Por ejemplo, en materia de pobreza tenemos que en las zonas rurales dispersas se concentran más del 50% de las poblaciones en materia de pobreza. Asimismo, estas regiones rurales dispersas se encuentran ingresos de los más inferiores del país, que representan en materia de ingreso
bruto el 45, en promedio $45, una de las partes más bajas en el territorio. Y esto, por supuesto, que trae consigo y da a entender de que este servicio de seguridad en el territorio que brinda el Estado es desigual. De hecho, se estima que solamente se cubre el 10% de la necesidad de servicio en las zonas rurales. Asimismo, se puede destacar el esfuerzo importante, destacable que ha tenido el Estado para garantizar y perseguir y desmantelar las organizaciones presentes en el territorio, pero el ejercicio ha sido más para poder lograr ese debilitamiento de esas estructuras ilegales presentes en el territorio. Sin embargo, se evidencia la incapacidad estatal para hacer cumplir la ley, para tramitar conflictos en la ciudadanía y sobre todo para promover un orden social basado en pautas de convivencia pacífica en el territorio. Y de hecho, en estos escenarios rurales donde más se materializan estos elementos, sobre todo por la presencia de los grupos alzados al margen de la ley, pero con una ineficiente cobertura de las instituciones responsables de garantizar esas condiciones de convivencia y seguridad en el territorio. Y de hecho, si podríamos sistematizar estos factores que afectan la seguridad, podríamos ver en principio que uno de los grandes factores son asociados al territorio y al reto que supone la integración en los mismos. De hecho, estas zonas rurales que tienen una gran presencia de recursos naturales también generan incentivos para que estos recursos sean explotados sin el control debido del Estado y asimismo mucho por la misma accidentalidad de nuestro territorio, nuestras condiciones de generación de difícil acceso, que no es tan fácil de que lleguen desde las zonas urbanas a las rurales, llega también a convertirse en una manera o un elemento de ventaja para lograr no solamente el ocultamiento de los grupos alzados en armas, y sobre todo con las grupos de bandas emergentes que están ahorita presentes en el territorio, luego digamos que la firma del tratado o el cese de hostilidades entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino también que se constituyen elementos idóneos para generar corredores ilegales para el tránsito no solamente de minería ilegal, sino también de cultivos ilícitos. Asimismo, la población, la densidad y el número y lealtad en el territorio, sobre todo territorios en los cuales existe una baja cohesión social, sobre todo asociada a los procesos no solamente de desplazamiento forzado, que como les mostré al principio han sido masivos en el territorio, que han afectado a unas regiones de las zonas rurales, unas más que otras, que también van generando también algunos escenarios que permiten de que puedan ser más presentes delitos que colocan en riesgo la seguridad de los territorios. Asimismo, el control territorial del Estado, que en estas regiones ha sido baja la consolidación de ese orden constitucional vigente. Y esto ha llegado también incluso a presentar en algunas zonas, por ejemplo, la región de los Montes de María, que está presente en la zona norte de Colombia, que converge a 15 municipios que dividen en dos grandes departamentos, tanto el departamento de Bolívar como el departamento de Sucre, y que han sido uno de los que ha tenido una mayor movilidad de personas y ha vivido con mayor énfasis tanto la violencia asociada a los grupos paramilitares como a los grupos, en este caso la FARC y el ELN. También ha llegado que la presencia del pie de fuerza del armado genera una confusión de roles. Tanto así de que sea en ellos durante mucho tiempo en quienes se haya concentrado la confianza y la legitimidad por parte de las personas para poder resolver sus conflictos, sin dar pie o ser poca la participación de otros, por ejemplo, la policía, entre otros, como entes encargados para poder lograr esa presencia en el territorio. Asimismo, el control de los grupos alzados, de los actores armados ilegales, que han generado, por supuesto, el imponer normas y restricciones que también han sido aceptados por las personas en los territorios. En cuanto, por ejemplo, el consumo de alcohol, el estar en las noches hasta cierta hora, digamos, el desarrollar algún tipo de ventas o simplemente suprimirla, que han estado y que han sido aceptadas, sobre todo por la falta o la poca presencia o nula presencia de la institucionalidad del Estado en estos territorios. Asimismo, la economía del territorio. En estos normalmente existe economías más que todo informales y también economías ilegales asociadas a las minerías, por ejemplo, de metales preciosos,
o la cultivo de hoja de coca, entre otros, que han sido bastante presentes en el territorio y que por supuesto son aceptados porque son el único mecanismo que tienen las personas para poder solventar sus necesidades del día a día. Saben por supuesto de que son ilegales, saben por supuesto de que esto genera algunos conflictos, pero que son las únicas maneras para poder lograr estar o generar recursos importantes para ellos. Asimismo, el pago de impuestos o digamos que esa disfunción entre el pago de impuestos desde la ilegalidad y el pago a las extorsiones, que por supuesto genera una desventaja frente a aquellas regiones en las cuales no existen esta presencia de grupos alzados en armas. Asimismo, la oferta o la precaria oferta institucional del Estado en el territorio, sobre todo la presencia mínima en materia de policía, fiscales y jueces que entren a dar respuesta a problemas asegurados a la seguridad y la convivencia ciudadana, y sobre todo el reto que supone el operacionalizar la oferta de seguridad en el territorio, sobre todo la importancia de llegar de manera completa en el territorio. Solamente para colocarles un mapa que pueden ustedes observar cómo se encuentra distribuido lo que es la presencia armada y sobre todo la minería ilegal en el territorio, que tiene tanto de oro como de carbón o de coltán, que está presente en el territorio y que se concentra sobre todo en esas zonas urbanas que por supuesto generan retos fundamentales de garantía, de seguridad en el territorio, pero también la importancia que tiene la generación de otras alternativas para el sustento de las personas ubicadas en estos territorios, que de no haber otras alternativas, pues van a haber como estas las posibles, aun cuando puedan ser ilegales. To earn money, the legal ones, so they can get the right income to be able to pay for their living. In terms of Havana, I would like to talk a little bit about what signing Havana's agreement has meant for development in the territory. In particular, in terms of this agreement of peace, it started in 2016. However, 30 years ago, other treaties were signed. So here are the 6 items of the agenda. Prioritize the policy for agricultural development, political participation, the end of the conflict, drugs, as one of the key elements at this point. Signing agreements and treaties between the FARC, the Colombian Revolutionary Armed Forces, and the state, and especially guaranteeing implementation of agreements. This, of course, has defined that the principles of the agreement, which are very important to meet, and they are the following: respect, guarantee, protection, promotion of human rights, ensure the legitimate monopoly of force and the use of firearms by the state throughout the territory, strengthening the administration of justice. And of course, this has to include the citizens, and it has to guarantee the non-repetition, because these become fundamental aspects so that the agreement can happen in rural areas, which is where it has existed the most. In particular, these are some of the activities that have been proposed in order to be able to be part of this process. First, defining the comprehensive system of the rural safety program, CISER, and this aims to articulate a process of consolidation and the presence of support for surveillance and control efforts, both for rural areas as well as reserves and common land areas, so that they can protect regions such as the Alto that have high illegal activities such as illegal mining, smuggling, etc. And from control, they aim to control rural crime in terms of land, mining, illegal activities, among some other aspects, and also programs such as
program for youth, for the community, that aim for that same active participation with citizens, and also promoting indigenous peoples and producers, fairs and stores, and also supporting environmental sustainability with the Colombia Sostenible program that aims to generate instalada en estos territorios, sobre todo la generación de beneficios económicos para la familia en las zonas que han sido priorizadas como zonas PEDET, que son aquellas que tienen altos niveles de pobreza extrema y de necesidad insatisfecha, con grados de afectación derivados del conflicto armado, una debilidad institucional administrativa y sobre todo presencia aún de cultivos ilícitos de otras economías ilegítimas. Son 170 municipios presentes en el territorio, que coincide por supuesto con las zonas de mayor afectación rural en el territorio, y que han traído consigo en este momento, en este periodo en particular, que no es la única apuesta que se ha realizado a nivel de país, pero es una de las más grandes, que ha permitido llegar con 169 proyectos que benefician cada uno en promedio 65 familias, en los cuales les entregan aproximadamente, de acuerdo a los proyectos que se estén manejando, si son de conservación de la biodiversidad y de recursos ecosistémicos, que vincula a mínimo 250 hectáreas con poblaciones mínimas de 65 beneficiarios, familias beneficiarias presentes en esos territorios, desde pagos por servicios ambientales y restauración ecológica, y asimismo como proyectos productivos sostenibles con generación de ingresos, que busquen también beneficiar a 65 beneficiarios, y que tanto el proyecto del componente 1 como el componente 2 busca al menos financiar el 60% de esos proyectos productivos presentes en el territorio, de tal suerte que la primera parte o el primero o segundo año sean apoyados directamente por el Estado para su beneficio, y el resto queden como proyectos de apoyo para el desarrollo de estos territorios. ¿Cuáles son los retos fundamentales que tienen o que se pueden recoger de lo que es la realidad de nuestro territorio en materia de fomento a la seguridad y el desarrollo? En primera instancia, la generación de esas dinámicas de desarrollo en las zonas rurales de transición al postconflicto, sobre todo porque los recursos, tanto digamos que de acompañamiento a la seguridad como de recursos para el apoyo a la generación de capacidad instalada en el territorio, siguen siendo insuficientes. No llegan a todos, no llegan de la misma forma. Además que los requisitos asociados para poder lograr que se materialicen estas iniciativas en el territorio, muchas veces, sobre todo los asociados a proyectos productivos, pasan con una cadena digamos que de burocracia, que hace de que en muchas ocasiones se termine retrasando la llegada de esos recursos que tanto necesitan esas comunidades, y que muchas veces han pasado muchísimos años en los cuales es la primera vez que tienen la oportunidad de tener la financiación de un proyecto de tipo productivo. Retrasos también asociados a la focalización de este tipo de proyectos, que solamente priorizan, por ejemplo, los asociados a la seguridad, aún priorizan las zonas con altos niveles de ruralidad y conflictividad, es decir, que todavía no llegan a todo. Y sobre todo, que estos procesos que buscan la generación de capacidades en los territorios requieren necesariamente seguir generando confianza por parte del Estado en estas zonas que han pasado mucho tiempo sin tener una presencia presente, activa del Estado, y que han sido por mucho tiempo terrenos en los cuales ha imperado las leyes por parte de grupos alzados en armas en estos territorios. Entonces, en esto quería compartir como para abrir el debate acerca de este punto para Colombia. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Maza. Vamos a dar paso a esta última sección del conversatorio, en el que queremos tener una interacción. Muchos de ustedes, y quien quiera puede pasar al área de panelista, puede alzar la mano. Ahí hay una opción de alzar la mano en Zoom, por si quieren hacerle alguna pregunta a los panelistas en general o algún panelista en específico. Yo quisiera empezar con una, o también pueden ir poniéndolas, si tienen alguna pregunta, la pueden ir poniendo en el chat. A mí me parece muy interesante como al comienzo el doctor de Queseredi nos
contaba todos esos desafíos que él ha encontrado en temas de investigación de la ruralidad, cuáles eran esos principales problemas y algunas posibles soluciones. Y luego pasamos a revisar un poco lo que es la situación en muchas zonas rurales de México, luego en muchas zonas rurales de Colombia que tienen algunas similitudes. Y yo me preguntaba, ¿estamos hablando de esto de seguridad rural? Cuando nosotros estudiamos y queremos implementar proyectos o entender mejor esas dinámicas de lo que está sucediendo en muchas de estas zonas en México o en Colombia, debemos verlo con los lentes de seguridad rural o con los lentes de seguridad nacional, de seguridad pública. Y quisiera escuchar, obviamente, la apreciación de cada uno de los ponentes, pero digamos para el doctor de Queseredi, cuando él estudia la ruralidad en Canadá, cuando estudia la ruralidad en Australia o en otros países del Global South, y luego nos escucha hablando de los desafíos que se enfrentan en zonas rurales en México o en Colombia, ¿cuál es ese approach que debemos tomar al estudiar la seguridad rural? No sé si... Well, I really enjoyed, I very much. Bueno, yo disfruté mucho escuchar las presentaciones de mis colegas y hay algo que es de fundamental importancia y que tiene que hacerse en cuanto al estudio de delitos sociales y control rural. Hay una ausencia conspicua de datos derivados directamente de perpetradores estatales y corporativos. Los funcionarios gubernamentales que se involucran con genocidios, datos que vienen directamente del crimen organizado, sus líderes, etcétera. Y vemos la literatura en cuanto a delito estatal y corporativo. A nivel internacional, la mayoría de los datos vienen de fuentes periodísticas o estadísticas gubernamentales. Necesitamos entonces sumergirnos, tratar de obtener la confianza de algunos de estos criminales incorporados al Estado para poder realmente saber, digo, sabemos los motivos clave, ingresos, dinero, poder, pero yo veo en la literatura que la gente no ha intentado realmente tratar de forma anónima y confidencial entrevistar a aquellos que están cometiendo delitos desde el poder. Y bueno, a la hora de estudiar control social y delitos en general en áreas rurales, hay una gran dependencia y de datos gubernamentales que obviamente no reporta lo suficiente los datos sobre estos delitos. Ahora, a nivel internacional, sin importar en qué país vivamos, tenemos que participar en esfuerzos para desarrollar nuevas metodologías y necesitamos obtener datos originales y no de fuentes secundarias gubernamentales. Esto lo veo yo como un gran reto, un gran desafío. También tenemos que desarrollar teorías que no sean abstractas, sino que se desarrollan en las oficinas por los profesores. Hay una persona, Kurt Lewin, muy conocido sociólogo, que decía que no hay nada tan práctico como una buena teoría. Él puede desarrollar políticas y para eso necesitamos tener buenas explicaciones para los tipos de delitos que estamos estudiando. De modo que yo veo una necesidad de una mayor teoría dentro de la criminología rural y hay que enfatizar en teorías basadas en el lugar como desorganización social, que muchas se derivan de estudios urbanos. Y yo creo que no queremos cometer el error de sacar explicaciones específicas a la urbanidad y trasladarlas a un contexto rural. Just a follow-up question and I'm Doctor, gonna de que se le dio una pregunta de seguimiento. Y voy a hacer esta pregunta en inglés. Yo creo que hay una línea muy difusa entre lo que la seguridad rural es en este tipo de contextos y la seguridad rural que investigamos en Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos, tal vez, en donde, por supuesto, tenemos violencia basada de género, lo tenemos en todos lados, en el sur global, Global South. Sin embargo, también tenemos
problemas de robo, pero si vemos el estado de Chihuahua o si vemos un área afectada por el conflicto, un área rural afectada por el conflicto en Colombia, por ejemplo, el problema ahí es que tenemos violencias, grupos delictivos, trasiego, tráfico de armas de fuego, de drogas, etcétera. Entonces, ¿con qué punto de vista tenemos que ver esto? ¿Desde el punto de vista de seguridad nacional o de seguridad rural? Interdisciplinary group, which Bueno, is uno de los placeres aquí es que somos un grupo interdisciplinario, lo cual es importante. Sin embargo, algunas similitudes. El doctor Massa ya hablaba de la minería. Yo vivo en un estado que ha sido envenenado por la minería. Simplemente al otro lado de mi casa, el lago es naranja por todos los contaminantes. Y bueno, la minería ha sido la causante de esto. Así que parte de lo que cae en la categoría de seguridad nacional, bueno, la mayoría de los criminólogos, particularmente los que se definen como criminólogos críticos, argumentarían que eso también debe considerarse delitos, solo porque no están en un código particular no significa que no sean delitos. Entonces, lo que la gente como yo quiere ampliar es la definición del delito para que incluya estos delitos que mis colegas han estado mencionando. Minería, distribución de armas de fuego. Aquí también el intercambio de armas en las comunidades rurales es profundo. Tráfico de drogas. Yo vivo en el estado que tiene el mayor índice de sobredosis por opioides en el país. Tenemos el segundo índice más elevado de sobredosis por heroína. De modo que la distribución de drogas y la conexión entre las redes del crimen organizado y los políticos corruptos existe aquí también. Hay algunos temas globales y como comentaban y saben mis colegas, en México, en Colombia, todo ello llega a Estados Unidos y a Canadá, todo lo que sale de ahí. Entonces hay una conexión muy seria y creo que tenemos que trabajar de la mano desde un punto de vista interdisciplinario. Y ahorita podríamos hacer tal vez diferente forma, tal vez seguridad nacional, pero yo creo que estamos aquí en la misma página. Y creo que algunos de estos temas son globales. Y cuando yo estaba escuchando a los doctores Ramos y a al doctor Massa, yo podría conectar esto inmediatamente porque estaban hablando de México y de Colombia. Much. Bueno, Muchas gracias, doctor. una pregunta del chat y una pregunta de las personas que están alzando la mano. Andrea Naomi Pacheco nos pregunta, creo que esta podría ser una pregunta para el doctor Ramos y es, aquí está, ¿cuál sería el impacto de la militarización de la seguridad de México en la seguridad nacional y la seguridad rural del país? Sí, muchas gracias, Beatriz. Pues muy puntualmente, yo creo que habría que plantear dos contextos. Lo que ha sido en el pasado, sobre todo en los últimos 10 o 12 años, y las nuevas propuestas. Sin duda alguna, las pasadas propuestas en los últimos años han tratado de reducir el impacto de la violencia y el crimen organizado. Se han tenido ciertos avances, pero considero que han sido insuficientes. En ese contexto, cabe mencionar que la militarización puede ser una alternativa, sí y solo sí, si se acompaña de políticas que fortalezcan el Estado de Derecho, que fortalezcan el tejido social, que fortalezcan la inclusión y sobre todo que se articulen con toda una serie de políticas implementadas por el Estado mexicano. Si uno revisa la presentación que hizo el profesor Massa, sobre todo a raíz de las lecciones, alternativas y opciones, vemos puntos en común desde el punto de vista de la gestión, la gobernanza y las políticas públicas. ¿En qué sentido? La relevancia de fortalecer estos esquemas de militarización, pero también el fortalecimiento de una agenda para el desarrollo y crecimiento que implica una gran participación de distintas dependencias. Y ese problema, en el caso de nuestros países, implica una serie de desafíos, sobre todo el caso mexicano. En esta parte debo mencionar una experiencia que hemos trabajado. Hoy no la presenté por el enfoque del seminario, pero originalmente esa era la idea.
Hemos trabajado con el profesor Alfonso Herrera de la Universidad de Ciudad Juárez unos análisis comparativos de Tijuana y Ciudad Juárez en estos contextos de militarización. Y hay una serie de temas muy importantes, los cuales mencionaré de manera muy general aquí. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, en su momento, recordarán, y habrán pues tenido mayor información al respecto, fue uno de los municipios con mayor incidencia delictiva hace 15 o 16 años. ¿Cuál fue la estrategia para disminuirlo? Fue fortalecer militarización, pero también fortalecer el tejido social a partir de generar toda una serie de políticas que tuvieran que ver con fortalecer a los organismos ciudadanos. El papel del Consejo Empresarial para el Desarrollo, para la Competitividad, ha tenido un papel muy destacado para fondear una serie de recursos o organismos de la sociedad civil. ¿Cuál fue el impacto de esto? Y eso es un comparativo con Tijuana. El comparativo tiene que ver con el hecho de que en el caso de la Universidad de Ciudad Juárez, que yo siempre lo he destacado en reuniones, es el tema de que ellos tienen cerca de 800 estudiantes trabajando los temas de trabajo social. Tienen una maestría en trabajo social, es decir, han generado toda una serie de alternativas institucionales para incidir en el territorio. Este tipo de programas no los tenemos, o sea, se tiene en el caso de Tijuana, pero han sido muy incipientes con menor impacto. ¿Qué es lo que viene en el futuro? Es decir, aquí el reto que se tiene en la presente administración es un poco ver las experiencias fallidas del pasado y fortalecer una agenda en el cual estén presentes lo que yo comentaba en el caso de nuestros municipios, tanto de frontera norte, frontera sur y el centro. Es decir, todas esas dinámicas de influencia de seguridad nacional, seguridad fronteriza, a partir de fortalecer una estrategia eficaz con respecto a derechos humanos de la militarización, pero que no deje de lado los temas del desarrollo y sobre todo que genere una serie de incentivos para cambiar el orden de cosas, ¿sí? Porque el tema de los incentivos me parece fundamental en el contexto actual y del presente. Y esos incentivos tienen que ver en cómo igualmente Estados Unidos y los organismos internacionales se involucran en una agenda que fortalezca los temas del Estado de Derecho, pero también los sistemas del desarrollo y particularmente porque en este tipo de situaciones hay ganadores y hay perdedores. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. Abraham, ¿tienes la mano levantada? Gracias, Beatriz. Muy buenas tardes, buenos días a todos. Igual, muy interesante las tres ponencias, ¿no? Yo voy a empezar al revés que tú, Beatriz, empezando con tengo tres preguntas también que creo que pueden ir escalonadas. El doctor Ramos mencionaba algo muy importante, las autodefensas. ¿Hasta qué punto, doctor, vemos en México, ¿no? En el caso Sinaloa, ¿no? El caso Mireles, que se empezaron a organizar las autodefensas por esta falta de gobernabilidad rural, empezó a tener mucho auge, se empezaron a organizar, empezaron a tener mucho apoyo entre ellos, pero ¿hasta qué punto el gobierno tiene que o participar o impulsarlas? ¿O qué sucedió, ¿no? En este caso, pregunta concreta, el caso Mireles. ¿Por qué? Porque me voy a Colombia. En Colombia hablaba el doctor Maza de estos acuerdos, ¿no? Al final del día se llega con estos acuerdos, se empiezan a trabajar organismos internacionales, organismos nacionales, organismos ya rurales, empiezan a converger y empiezan a generar estos cambios, ¿no? Que han venido sucediendo y que se convierten en políticas públicas, ¿no? Interesante. Y para cerrar me voy con el doctor Walter, y se me hace muy interesante porque yo decía, bueno, la cultura, en este caso el área rural, yo lo imagino, no sé, y lo vemos, que es muy diferente la ruralidad en el caso, hablamos del tema pobreza, ¿no? La pobreza, lo rural lo relacionamos mucho en México y en Colombia con la pobreza. En Estados Unidos el tema rural es muy fuerte económicamente, ¿no? Es muy diferente. ¿Cómo lo encaminamos o cómo lo
lo hacemos igual. Pero esa es mi pregunta, ¿verdad? Aquí yo veo al doctor Walter que me dice, no, pero yo creo que tenemos esa duda, yo creo algunos, ¿no? Muchas gracias, esa es mi aportación. ¿Quién quiere empezar? De pronto el doctor Ramos o el doctor Walter. Dr. Ramos, and then I'll go. Doctor Ramos, por favor, y después yo continúo. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy puntual para darle la palabra a los colegas. Sí, mira, el tema de los autodefensas, sin duda alguna, refleja déficits del papel del Estado, de los gobiernos, para reducir la violencia. Estaría totalmente de acuerdo en ese surgimiento, en ese auge. ¿Por qué? Porque tienes que proteger tus espacios, tienes que proteger a tus comunidades, tienes que proteger a tus familias. El gran desafío es que estos grupos se están enfrentando a crimen organizado, se están enfrentando a una complejidad que los supera. Es ahí en donde, yo insisto, el papel importante que tiene que tener el Estado de Derecho cuando éste es transparente, eficaz, respetuoso de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el problema es que lo que no se hizo hace los últimos 10 años tiene impactos en la actualidad. Es decir, tenemos municipios como Aguililla, Fresnillo, en Zacatecas, que tienen dinámicas muy, pero muy complejas. Desde ese punto de vista, sin duda alguna, se requiere una acción muy concertada del Estado mexicano. Se están interviniendo recientemente la Guardia Nacional. El punto es que si no reduces los incentivos que están generando esa violencia y ese crimen organizado en el corto y mediano plazo, esas acciones pueden ser acciones muy coyunturales, porque tienes procesos de migración forzada. Estamos comentando que el último dato fue hace 3 años cerca de 30,000, 40,000 personas que están emigrando a nuestras fronteras precisamente por los niveles de violencia. Por lo tanto, el gran desafío del presente y futuro es, insisto, fortalecer una militarización responsable, eficaz, respetuosa del Estado de Derecho y paralelamente acciones de crecimiento y desarrollo comunitario. Gracias. Okay, actually, Muy bien. Abraham, De hecho, Abraham, muchas gracias por tu pregunta. Hay un mito, de hecho, no digo que tú lo estés perpetuando. Sin embargo, la pobreza rural, los índices de pobreza rural son elevados, más que en las áreas urbanas y suburbanas. Es 15.4% el índice de pobreza rural. Y en áreas metropolitanas es 11.9. Entonces, uno de los problemas más fuertes que hemos tenido en áreas rurales en cuanto a la pobreza es la desaparición de industrias extractivas, y muchas de estas comunidades rurales son de una sola industria, ¿no? Entonces, estamos viendo un gran aumento en populismo blanco y de derecha, que es atemorizante. Yo vivo en un estado que es el segundo estado más rural. No tenemos una ciudad con una población de más de 48,000 habitantes. Es realmente increíble que los índices de pobreza rural son impactantes, sobre todo en los estados del sur, que tienden a ser más de derecha, y el abandono a las personas empobrecidas, sobre todo las personas de color. Entonces, aquí lo que sucede en el mundo internacional es que ven crimen en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos, ven los rostros de personas de color y de la comunidad latinex en áreas urbanas. Pero yo podría llevarlos a comunidades rurales en donde no se imaginan el tráfico de drogas, sobre todo en la región Apalache, que es la más empobrecida en Estados Unidos y que también está votando por partidos de ultraderecha. Entonces, justo lo que decía el doctor Ramos, hay otra conexión ahí. La militarización de la policía, cuando hablamos de militarización, la policía de Estados Unidos se ha convertido en una militarización que obtienen armas del ejército estadounidense, y las comunidades rurales los departamentos de policía rurales se están convirtiendo en mucho más militarizados, sobre todo a la hora de lidiar con temas de drogas, de sustancias ilícitas. De modo que es una de las cosas más atemorizantes en cuanto a control social.
Y la ley es la línea tan difusa entre las formas tradicionales de la policía y la militarización. Es tan interesante. Muchas gracias, doctor de Kesereddy. Pregunta, porque ya se nos pasó volando el tiempo, pero voy a escoger una última pregunta aquí del chat para terminar nuestro webinar. Me pareció muy interesante y creo que puede aplicar mucho para el doctor Maza o el doctor Ramos, bueno, y al doctor Walker también, y es, ¿por cuáles acciones uno debería enfrentar los conflictos rurales en territorios donde los gobiernos han perdido legitimidad o los gobiernos ya no tienen esa capacidad de gobernabilidad por causa del crimen organizado? ¿Qué se puede hacer ante un Estado debilitado o sin legitimidad? Si quieres, me permites participar. Quería sobre todo aprovechar con las intervenciones de las preguntas anteriores y antes de pasar a responder, es que uno de los grandes problemas que hemos tenido acá, sobre todo con la policía, es que la policía ha tenido durante mucho tiempo, digamos, una incidencia militar. De hecho, pertenece al Ministerio de Defensa colombiano y también las fuerzas militares colombianas también han ejercido de facto acciones de la Policía Nacional en los territorios. Y eso es grave, creo que estoy de acuerdo con el profesor Walter, porque creo que esa confusión de roles que planteaba genera grandes problemas en el territorio. Y no puede tampoco colocarse en manos el monopolio de la fuerza, de las armas en grupos paramilitares. Ya nosotros vivimos la experiencia durante mucho tiempo en Colombia, nacieron aquí las Convivir, que eran grupos apoyados de manera tácita o implícita por el gobierno nacional para poder hacer frente a la protección de los bienes y la propiedad privada de los grandes terratenientes en el territorio. Y eso derivó a unos grupos armados que generaron incluso más violencia. Todos generaron violencia, pero estos generaron muchísimo más violencia despiadada que las mismas fuerzas, dicho por los resultados que luego se fueron recogiendo sobre esos grupos, que fueron los primeros que se desmovilizaron en el año 2005, que son la Fuerza, la Autodefensa Unida de Colombia. Le dice de que no se le puede otorgar, no es una decisión muy acertada hacerlo, si vemos las experiencias que por lo menos en Colombia hemos vivido por cuenta del apoyo inicial a las autodefensas, a los grupos paramilitares. Y en cuanto a la pregunta que planteabas, yo creo que lo que ha generado gran problema y creo que es fundamental es la generación de confianza por parte de la población. Se necesita de generar la confianza porque lo que ha sucedido es que más allá del desplazamiento de 9 millones de personas, casi 10 millones, lo que ha generado es un desplazamiento de capacidad productiva. Personas que tenían una experiencia fortísima, por ejemplo, en el sector productivo, que decidieron migrar a las ciudades por miedo a que fueran asesinados ellos o sus hijos, y que luego en estos momentos todavía no tienen confianza, pese a que a nivel mundial firmamos un acuerdo de cese de hostilidades con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con la FARC. Mucha gente todavía no quiere volver. Generó arraigo en la zona, en las cabeceras de los municipios o en las zonas urbanas, y les ha costado bastante volver otra vez hacia aquellos lugares. Entonces, creo que una de las estrategias fundamentales es la generación de confianza en el territorio, y asimismo también generar las condiciones para que las personas puedan generar capacidad productiva en el territorio. Acompañado por supuesto de los programas de apoyo no solamente de los digamos que de los proyectos coyunturales para generar beneficio a la familia, sino proyectos ya de mayor, digamos que de largo aliento, que permitan que de manera paulatina se generen esos procesos de consolidación en el territorio de capacidades productivas y sociales, de cohesión social. Y sobre todo que también haga frente a temas que no toqué, pero que también nos están afectando en estos momentos en Colombia, que es la migración venezolana de nuestros hermanos venezolanos, que Colombia representa aproximadamente el 30% del total de la migración. 2 millones de venezolanos, digamos que según cifras oficiales,
son los que en estos momentos han llegado a territorio y una buena parte de ellos se ha concentrado o en Bogotá, que es la capital, o en las 3 ciudades principales, Medellín y Cali, Santander también, sino también en las zonas rurales, en los cuales han ido también a llegar a esos territorios, sobre todo porque buena parte de los que emigraron hace 40 años a Venezuela lo hicieron de estas zonas y ahora regresan, son ellos o sus hijos o sus nietos nacidos en Venezuela, y que también genera ahora un reto fundamental también para que pueda arraigarse en esos territorios. Entonces, creo que la generación de confianza por parte del Estado en los territorios creo que es clave antes que cualquier otra cosa. Muchas gracias, doctor Maza. No sé si el doctor Ramos o el doctor Walter de Quesaredi quieren intervenir antes de dar por terminado. Is there time for both of us? You can go ¿Hay ahead. tiempo para ambos? Sí, por favor, adelante. Bueno, el punto de la confianza es de extrema importancia, este punto de la confianza, porque en Estados Unidos, por ejemplo, especialmente ahora con la Suprema Corte, ya habrán escuchado, de la ley de la salud reproductiva de la mujer, mucha gente ya no confía de por sí en el gobierno. Y recientemente justo sale esto, ¿no? Que una comunidad rural estadounidense tiene todavía menor confianza y ven al gobierno como menos legítimo. Y lo que ha pasado es que no hemos hablado mucho de crímenes de odio. Sin embargo, lo que ha pasado es que los grupos de odio existen en el área rural de Estados Unidos. Ahí se concentran. Y con estos partidos políticos de ultraderecha llegan a las comunidades rurales porque han sido abandonados por los partidos políticos tradicionales como el Partido Democrático y han logrado explotar el miedo y el odio de los hombres blancos, han amenazado la masculinidad porque ya no trabajan con sus manos en las industrias, etcétera. De modo que el abandono, por lo menos en Estados Unidos, ha contribuido a la falta de confianza y a su vez ha provocado un aumento en organizaciones de extrema derecha. Y esto es lo que me da miedo en cuanto al área rural, el odio rural y el racismo rural que surge de los partidos políticos de ultraderecha tan embebidos que existen hoy en día. ¿Un comentario rápidamente, si me permites? Claro que sí. Sí, mira, muy puntual para atender algunas de las preguntas que nos hacen la audiencia, muy rápidamente. El caso de José nos pregunta qué iniciativas se pueden tomar para fortalecer una política integral. De alguna manera lo estamos comentando, lo que comentaba el profesor Maza, de alguna manera yo, también el profesor, en el sentido de Estado de Derecho, políticas de crecimiento, desarrollo comunitario, etcétera. El reto, ¿cuál es? Es su viabilidad en contextos muy complejos y sobre todo cómo se adaptan las buenas prácticas internacionales o nacionales que existen en la materia. Nos pregunta Dolores, creo que es, sobre la seguridad social de acuerdo con los medios de transporte en zonas rurales. Bueno, pues es una temática muy importante, es un tema fundamental. En el caso mexicano tenemos complejidades, en el caso de Zacatecas, Guerrero, que están afectando en este caso la propia incidencia delictiva, pero sobre todo la propia vulnerabilidad de nuestras familias. Una pregunta que me parece muy relevante es el papel, en este caso las mujeres, o sea, ¿cuál es el papel que pueden tener las mujeres como un actor importante para reducir la incidencia delictiva en nuestras comunidades rurales? Creo que es fundamental, sobre todo por el liderazgo, la visión, el papel que se tienen en este conjunto de problemáticas. Aquí las iniciativas que se han emprendido por algunos estados o municipios de emprendimientos productivos a partir del liderazgo, en este caso las mujeres, me parece muy importante. Es un tema que se tiene que trabajar. Ahora bien, también tenemos la otra parte negativa, es decir, que tenemos un papel muy importante, lamentablemente, de mujeres que se están vinculando con actividades delictivas, sobre todo por la falta de alternativas laborales, por los temas que nos está generando estos incentivos para que los jóvenes y adolescentes se estén vinculando. Y finalmente, el tema, ya para cerrar, yo creo que el gran desafío que se tiene al momento de adoptar y adaptar
políticas exitosas para fortalecer la seguridad en nuestros entornos rurales tiene que ver con las buenas prácticas. Y las buenas prácticas, de mi punto de vista, tienen que ver en cómo fortalecemos el Estado de Derecho, cómo fortalecemos la gobernabilidad, pero sobre todo cómo reducimos los incentivos para que ese tipo de prácticas negativas estén incidiendo en nuestros entornos y sobre todo que estén afectando a grupos vulnerables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramos. Muchísimas gracias, doctor de Queseredi, doctor Maza. Fue un placer tenerlos a ustedes y a todos los participantes que nos acompañaron hoy. Una vez más, muchas gracias. Esperamos tenerlos en los próximos seminarios, webinars que vayamos a tener en el futuro. Y sin duda tendremos oportunidades de interactuar, de buscar de pronto agendas de investigación común en un futuro. Y bueno, feliz día para todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Que estén bien. Hasta luego.